Nuevamente volver a saludar a todos ustedes, hermanos, compañeros de la Patria Grande. Nosotros, como Liga Boliviana, comentarles que somos una institución que estamos tratando de consolidarnos a nivel formal, se podría decir. Esta Liga Boliviana siempre la hemos considerado como un brazo de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y es una institución también que se ha formado con los mismos principios, ¿no? Desde el año 2022. Comentarles también que yo he sido exiliado político el año 2020, he pasado por tierras argentinas y he sido parte del golpe de Estado que se hizo ese año a nuestro Estado boliviano. Y bueno, desde Argentina hemos trabajado bastante por los principios y los lineamientos y los objetivos que tiene la coordinadora, ¿no? Americana. Así que en ese sentido, el trabajo que hemos venido haciendo es similar al que ustedes hacen. Estamos ahora trabajando muy de cerca con lo que son las poblaciones indígenas. Eh, Hemos encontrado una deuda histórica que queremos saldar con el apoyo que hacemos como Liga Boliviana en torno a lo que son poblaciones indígenas que están denominadas como en alta vulnerabilidad. Eh, Hago mención a eso a los pueblos indígenas que son transfronterizos. Por ejemplo, tenemos varios pueblos que están eh, viviendo en frontera con la Argentina, como el pueblo Aba Guaraní, por ejemplo. Tenemos en frontera con Brasil al pueblo transfronterizo Yaminagua y el pueblo Machineri. Lo mismo tenemos con Paraguay. Así que hemos puesto los ojos en estas poblaciones que no tienen voz, ¿no? Que no tienen voto, no tienen derechos. Son poblaciones que en muchos sentidos se consideran como pueblos no contactados o en contacto inicial. Así que esa ha sido una premisa, por lo menos de este año, de trabajar con ellos, ¿no? Gracias a la coordinadora, el año pasado hemos tenido una linda experiencia con las organizaciones indígenas del pueblo mapuche también, desde lo cual hemos conocido sus luchas políticas, orgánicas, judiciales, por la tenencia de tierras, especialmente, ¿no? La consolidación de sus territorios, y eso nos ha permitido también abocarnos, ¿no? La forma de trabajo es evidentemente con asesoramiento jurídico inicialmente, y en eso nos estamos apegando a algunas causas también que se tienen para poder hacer que estos pueblos indígenas puedan estar visibilizados, ¿no? Y puedan tener derechos. En el otro sentido, con relación a presos políticos, esto le decía José alguna vez, nosotros en Bolivia tenemos ahí una disyuntiva, ¿no? Cuando hablamos de presos políticos, nos resulta un poco complicado porque la derecha en Bolivia, ustedes recordarán, tenemos un gobernador que está encerrado por varios delitos que ha cometido, ¿no? Luis Fernando Camacho, que ha sido partícipe directo del golpe de Estado el año 2019. eh, Ha seguido prorrogando lo que en Bolivia ya se llevó a cabo desde el año 2007, ¿no? Eh, Varios golpes de Estado cívico-prefecturales con la idea de la división territorial de nuestro Estado, ¿no? El desmembramiento. Y producto de eso también hemos tenido la autonomía, ¿no? La autonomía que finalmente es un acuerdo político que se ha introducido en la Constitución del 2009, pero que sigue teniendo aristas de independencia o de federalismo, ¿no? Entonces, esos son los grupos de poder que todavía desestabilizan. Muchos de esos grupos y actores del golpe de Estado, por supuesto, que están ahora purgando procesos penales, ¿no? Pero ellos han hecho una campaña también a nivel de otros estados, ¿no? Acudiendo al sistema interamericano, acudiendo a otras plataformas también de otras instituciones o ONGs de la sociedad civil, especialmente en Estados Unidos, para prerrogar que ellos son, por tanto, los presos políticos, lo mismo que la ex presidenta Yanine Áñez, que asumió el cargo de manera ilegal y de facto, ¿no? Sin realizar la sucesión presidencial como manda la Constitución. Entonces, eso nos resulta a nosotros un poquito paradójico, pero también quiero hacer conocer en este encuentro que
Bolivia, por supuesto, que tiene los presos políticos históricos, ¿no? Los presos políticos que datan del Plan Cóndor, de las dictaduras que tenemos en nuestro país del año 70, 75, con el dictador Luis García Mesa, Hugo Banzer Suárez, y ahí hemos tenido contacto también de manera directa el año pasado con las organizaciones de derechos humanos que son ASOFAN, de las víctimas de las dictaduras, y que evidentemente muchos de los presos en ese caso son desapariciones forzosas, ¿no? Y son desaparecidos de la dictadura como Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros. Entonces hay un conocimiento también de eso, que es una deuda histórica que tiene el Estado boliviano sobre el tema de memoria y justicia y verdad, y siempre nos apegamos a eso nosotros, ¿no? A descubrir esos hechos históricos que, a diferencia del caso argentino, por ejemplo, todavía nosotros no hemos podido determinar eh, la verdad histórica de esos hechos, aunque existió en Bolivia una comisión de la verdad que trabajó entre los años 2010 al 2017, que ya entregó a nuestro Parlamento, a nuestra Asamblea Nacional, un informe, pero básicamente las desapariciones no se han evidenciado, ¿no? No se han logrado hacer justicia con ellas. Eso, y como tercer elemento, quería mencionar también lo que ya se ha introducido en este segundo encuentro antiimperialista, la idea del Jus Cogen, ¿no? El Jus Cogen regional para nosotros como Liga Boliviana es sumamente importante de trabajarlo, porque nos va a permitir eso afianzar el fortalecimiento político de nuestras organizaciones, ¿no? La CTA, la Central Obrera Boliviana en Bolivia, el Pacto de Unidad de Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas que existen en Argentina, en Chile especialmente, y para eso nosotros queremos tener la estrategia clara, ¿no? Eh, Tal vez mañana vamos a someter esto a una nueva resolución, tal vez que queremos proponer como Bolivia, para que el Just Cogen esté en la agenda de nuestras organizaciones y sea parte en este encuentro antiimperialista de las agendas que tienen todas las organizaciones presentes, ¿no? Porque la idea es hacer fuerza de que en algún momento nosotros podamos tener ese ordenamiento jurídico político a nivel regional que nos garantice el mayor estándar jurídico de la región, para que en base a ese estándar jurídico de la región podamos demandar la exigencia de derechos, ¿no? Esta, este ordenamiento jurídico a nivel regional, por supuesto que va a reemplazar a ese jus cogen universal al cual todos nos sometemos, ¿no? Con carácter vinculante, como por ejemplo es la jurisdicción universal de las Naciones Unidas, que no está mal acudir, o el propio sistema interamericano de derechos humanos, donde la mayoría de nuestras organizaciones hacen los amicus curiae, o inclusive hacemos solicitudes de peticiones de audiencias temáticas, o hacemos peticiones de fondo para demandar ciertas denuncias de carácter personal ante la vulneración de derechos, pero creo que es necesario rebatir y debatir a nivel de nuestras organizaciones y con nuestras organizaciones sociales, y llegar tal vez a nuestras cancillerías, a que algún momento podamos plantear el mejor conducto de aprobar un protocolo o al menos un proyecto de convención que nos permita tener esas normas imperativas de carácter regional a la cual nosotros nos debemos someter, y que sea parte de nuestro derecho comunitario, de nuestro derecho propio, de nuestro derecho consuetudinario. En Bolivia manejamos mucho, al igual que el Ecuador y en Argentina, lo que son las normas y procedimientos propios, ¿no? Es decir, la democracia comunitaria, desde la cual nace la autodeterminación de nuestros pueblos, y creo que esa autodeterminación de nuestros pueblos a nivel de la diplomacia de los pueblos que ejercen nuestros estados a nivel de cancillerías, se han olvidado que esa diplomacia es, por supuesto, de los pueblos, no es de los gobiernos ni de los estados, ¿no? Entonces hay temas de Jus Cogen ahí para debatir, como por ejemplo el principio de mínima intervención a los estados, el principio de la consulta previa, libre e informada ante medidas que afectan a los pueblos indígenas y a quienes detentan territorios ancestrales, el tema de estos pueblos de transitabilidad en fronteras que no tienen derechos. Y bueno, se pueden debatir ahí muchísimos jus cogen, a diferencia de los jus cogen universales que ahora tenemos desde el sistema de Naciones Unidas, que por ejemplo es hablar de la prohibición de genocidio, la prohibición de la trata y tráfico de personas, la prohibición
la violación de derechos de lesa humanidad, pero ustedes saben que en el fondo esas provisiones, al haber sido creadas en un sistema globalizado, bajo un sistema universal que viene del capitalismo, pues solamente favorece a esos tribunales internacionales, como es la Corte Penal Internacional, donde nosotros como ciudadanos no tenemos la facultad de llegar y de exigirles que, por ejemplo, juzguen a un ex dictador como debe ser. Entonces ahí está la interpelación de la necesidad de tener ese ordenamiento jurídico a nivel regional y también pregonar la necesidad de tener un tribunal de derechos de justicia a nivel de nuestra región que nos pueda garantizar pues esa exigencia de derechos, ¿no? A nivel regional eso ya es hablar un poquito del derecho comunitario, del derecho internacional público, pero creo que es necesario que nuestra idea de reconstrucción de la patria grande, de la reconstrucción de nuestro territorio como América, América Latina, pues pueda tener ese horizonte, ¿no? Así que nosotros hemos trabajado ese tema hace 2 años ya atrás y creemos que ahora en este segundo encuentro debe ser apropiado por las organizaciones que están presentes y ver la estrategia de lucha para que este Jus Cogen pues le pueda llegar a nuestros presidentes, ¿no? Para nosotros sería importantísimo que todos nuestros presidentes en nuestras regiones o al menos nuestros cancilleres puedan tener este tema en sus agendas bilaterales, multilaterales y podamos también hacer de que ese sea el nexo del debate con nuestras organizaciones sociales, ¿no? Con la CTA, con la IDICEP en Perú de los pueblos indígenas, con la CONAIE en el Ecuador, con la UNIC de los pueblos indígenas de Colombia. Queremos penetrar esas estructuras orgánicas porque creemos que de ahí nacen las soberanías de los derechos de nuestros pueblos, ¿no? Así que esa es la versión de nuestra intervención en este encuentro como parte de Bolivia y quisiéramos que se tome en cuenta esta necesidad de debatir al menos este tema en todos los escenarios posibles y sea también la base de construcción de una mejor región, de una patria grande, de nuestro continentalismo americano, para tener la garantía como ciudadanos de que todos estos temas de régimen penitenciario que se van a tocar, lo de presos políticos, eh, el ejercicio de derechos de nuestros pueblos, puedan también estar ligados a este Jus Cogen. Así que ese es el paraguas de la propuesta normativa jurídica que traemos y quisiéramos trabajarlo, debatirlo de la mejor manera y que sea de apropiación de todos ustedes, hermanos y hermanas que están presentes. Así que esa es nuestra intervención y muchas gracias por escucharnos.